Saludos cordiales. En primer lugar, quiero agradecer a Dios y a los que me escuchan la posibilidad de compartir con ustedes este nuevo logro en el ámbito de la escritura. La idea es presentarles este libro que hemos titulado Explorando los mundos ocultos del ambiente, una mirada transdisciplinaria a la complejidad de la naturaleza. Es un libro colectivo conformado por 4 capítulos y por supuesto con 4 autores. A mí me corresponde presentar el capítulo 1, que he titulado 5 amenazas ambientales, una mirada crítica transcompleja. Inicio señalando que la cuestión ambiental presenta en las últimas décadas una notable emergencia que vemos cada día en diferentes ámbitos comunicacionales, y que esto tal vez se debe al alto grado de transformación de las bases naturales del planeta. En la idea de hacer este capítulo, me encontré con el informe del Planeta Vivo 2022, que señala que 2 emergencias son el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. E igualmente, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 2021, que señala que son 6 las amenazas del ambiente: la agricultura, la sobreexplotación, la tala de árboles, la contaminación, las especies invasoras y el cambio climático. Como ya nos habíamos reunido para plantear el tema del libro y una colega había seleccionado el cambio climático y otra la biodiversidad, me pareció perfecto entonces iniciar con lo que titulé las 5 amenazas, que serían la agricultura, sobreexplotación, tala de árboles, contaminación y especies invasoras. Asumiendo la metodología planteada por los organizadores del Congreso para las ponencias, me planteé entonces como problema cuáles son los alcances y magnitud de las 5 amenazas ambientales desde una mirada crítica transcompleja. En correspondencia, el objetivo fue argumentar la necesidad de una mirada crítica transcompleja de la realidad ambiental desde 5 de sus amenazas que pueden ver en la figura que ilustra esta lámina. Y asumí como metodología la investigación documental, especialmente de informes de instituciones, como pudieron ver en la introducción, la metodología crítica, que implica abordar la realidad ambiental, considerando lo particular de la región y situándome reflexivamente en este contexto. Y la mirada transcompleja, que implica la complementariedad paradigmática y metodológica. En cuanto a los resultados, voy a tratar de presentar de manera rápida y resumida el impacto de cada una de las amenazas estudiadas. Si vemos bien este cuadro, hay distintos tipos de agricultura de acuerdo a un determinado criterio. Por ejemplo, de acuerdo a los volúmenes de producción, hay una agricultura de subsistencia y una industrial. De acuerdo a los medios de producción, una extensa y una intensiva. Y según las técnicas utilizadas, una agricultura ecológica u orgánica y la tradicional. Hay una clasificación de agricultura urbana que no entra en ninguno de los criterios anteriores. Podemos ver entonces que de acuerdo a esta clasificación, la agricultura industrial, la agricultura intensiva, la agricultura tradicional, tienen efectos negativos, como pueden ser la contaminación del agua y del aire, el impacto en el suelo en cuanto a la erosión, la deforestación y evidentemente la pérdida de biodiversidad. Igualmente también impacta el hábito y por supuesto entonces afecta a la salud. En cuanto a la agricultura extensa, a pesar de que su objetivo es el cuidado de los suelos, tiene cierto impacto negativo en la pérdida de los ecosistemas y de la biodiversidad, así como la degradación del suelo. Sin embargo, hay unos tipos de agricultura, como es el de subsistencia, como es la ecológica y como es la urbana, que a pesar de que están produciendo alimentos para, vamos a decir, la subsistencia de la población, no causan ningún impacto o muy poco impacto en el ambiente. Entonces esto nos lleva a que es importante concientizar a quienes están en estas labores de la necesidad de utilizar unos tipos de agricultura y dejando atrás algunos otros, aunque pudieran parecer más adecuados
de acuerdo al desarrollo científico-tecnológico. En cuanto a la sobreexplotación, nos encontramos entonces con que hay agotamiento del recurso, deforestación, contaminación, erosión del suelo y de los minerales, así como un consumo excesivo e innecesario y calentamiento global. Esto de acuerdo a Manos Verdes 2022. Para Planeta Vivo Global 2020 señala que el 30% de los humedales del planeta ya no existen. Y para la misma fuente han desaparecido el 68% de los mamíferos, las aves, los anfibios, los reptiles y los peces. En cuanto a la contaminación, todos conocen las problemáticas que genera. Yo me acuerdo que en el año 2012 yo viajé a México y en Ciudad Capital había que andar con tapabocas. Y entonces cuando la pandemia, que todo el mundo se quejaba de tener que usar el tapabocas, me acordaba de esa vivencia en México. En este sentido, en la lámina presento en la primera fotografía una contaminación del lago de Maracaibo aquí en Venezuela. Y la segunda, una fotografía de contaminación visual en Estados Unidos. Entonces, podríamos señalar, de acuerdo con Palacio y Moreno en el 2022, que la contaminación del ambiente es uno de los problemas más graves del mundo, capaz de acabar con la especie. Y la ironía radica en que el primer contaminante es el ser humano. Como señalamos ya, entonces la contaminación puede ser hídrica, atmosférica, del suelo, acústica, lumínica, visual y térmica. Entre las consecuencias de la contaminación están la extinción de la flora y la fauna, cambios climáticos, destrucción de la capa de ozono y los daños que ocasiona la salud. En cuanto a Venezuela, de acuerdo con el informe del Observatorio de Ecología Política 2022, el año 2021 fue de importante devastación medioambiental. Estuvo marcado por la pérdida generalizada de la cubierta forestal, contaminación, escasez de agua. Se produjeron al menos 76 derrames de petróleo. La extracción de oro, cobalto y otros minerales se expandió de forma exponencial, lo que no solo contaminó muchos ríos y arroyos con productos químicos como el mercurio, sino que también provocó la tala de grandes zonas de bosque en los estados de Amazonas y Bolívar. En el Parque Nacional Canaima se deforestaron 1.000 hectáreas para la minería. La destrucción de los parques nacionales se conecta y tiene incidencia directa en el grave problema de acceso al agua potable que tiene la población e incluso la crisis eléctrica. De manera de conclusión, presento la siguiente lámina que resultó complicada hacerla y que tal vez no logra mostrar la complejidad de las 5 amenazas estudiadas, sus interrelaciones y algunos de los impactos en el ambiente considerados, sabiendo que la realidad es mucho más compleja de lo que se puede describir y tiene algunas implicaciones e incertidumbres inimaginables. Otro aspecto entre los muchos que se pueden visualizar es que 3 de las amenazas analizadas, la agricultura, la sobreexplotación y la tala de árboles, ocasiona desgaste en el suelo, tal como la erosión, que a su vez puede generar deforestación y finalmente desertificación. Es posible también hacer evidente que tanto la agricultura como la contaminación y las especies invasoras pueden impactar la salud y por ende generar enfermedades, tanto del hombre como de los seres vivos en general. Estas son solamente algunas de las interrelaciones que se pueden deducir, por lo que es posible señalar que los factores que intervienen en la problemática ambiental son complejos y transversales, por lo que se hace esencial reconocer que no hay una solución única y sencilla. Planteado evidentemente requiere una mirada transcompleja, siendo la esencia de este pensamiento que frente a la complejidad de la realidad, en este caso ambiental, se requiere una intervención transdisciplinaria. Lo que en cierta forma se ha venido planteando. Así, en el proyecto CHIC 2022 se plantea la complementariedad de visiones para transitar hacia una mayor sostenibilidad de la vida en su diversidad biológica y cultural. También la necesidad de fortalecer colaboraciones interculturales, interdisciplinarias e interhemisféricas
esenciales para resolver los problemas complejos socioambientales. En este sentido, de Onofrio 2014 señala que la crisis ambiental debe enfocarse desde un carácter multidisciplinario que abarca las ciencias naturales y sociales. En este aspecto, la mirada transcompleja que se plantea en este ejercicio del pensamiento intenta ir más allá de lo multi e interdisciplinario, hasta lo transdisciplinario, incorporando la visión de las ciencias naturales, sociales y espirituales. En esta visión desde las ciencias naturales se pueden asumir los aportes de la agroecología como disciplina que reúne, sintetiza y aplica los conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología y otras ciencias afines desde un fuerte componente ético. Asimismo, la biología, la contabilidad, la física, la química, la civilcultura y la tecnología. En relación a las ciencias sociales se puede considerar la antropología, la ecología política, la educación, la geografía, la historia, la psicología ambiental y la sociología, que pueden aportar a la comprensión y solución de la crisis ambiental al insertar en la reflexión y la práctica ambiental la convicción de que la naturaleza debe ser respetada y cuidada, que es fuente de vida y que el ser humano está llamado a ser un administrador responsable de los recursos naturales y un guardián de la biodiversidad. En cuanto a las ciencias espirituales, que se refieren a un conjunto de disciplinas como la filosofía, la ética, la estética, la teología, la psicología transpersonal, entre otras, que se ocupan del estudio del espíritu, la conciencia y el alma humana, incluyendo la capacidad de las personas para conectarse con lo divino, con los otros y con la naturaleza. Este planteamiento no tiene que ver con religión. No obstante, diferentes creencias hacen referencia a la relación del hombre con el ambiente y por ende su cuidado. Enfoque que le da más amplitud y profundidad a la investigación en la temática en cuestión. Así la Biblia, en Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, dice: Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara. Se asume aquí entonces que este jardín es la naturaleza. Cuando yo hacía este ejercicio de pensamiento, pensaba que la educación debería ser el centro de esa mirada transcompleja. Una educación crítica, transformadora, capaz de aumentar la conciencia ecológica y el conocimiento sobre cuestiones ambientales entre los ciudadanos, al brindarles las herramientas necesarias para la toma de decisiones informadas. Una educación que permite investigar sobre temáticas ambientales locales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el ambiente. Yo señalo que una educación permanente, situada y contextualizada, que promueva valores y principios esenciales para la gestión responsable del ambiente. Y digo que situada y contextualizada y local, porque no es lo mismo pensar una educación ambiental crítica desde México, Perú o Chile, considerados los 3 países más contaminados de América Latina, que desde Venezuela. Pero aún en este país no es lo mismo hacer la práctica pedagógica ambiental crítica desde Caracas, la capital, que desde Maracay, donde yo vivo. Pero aún así, cerca de donde yo vivo, podemos ver los estragos de la contaminación del lago de Valencia, donde barrios de 12 calles han quedado confinados a 2 calles. Esto permite entonces que este tipo de educación haga que el hombre concientice que las acciones de la humanidad tienen efecto a largo plazo en el ambiente y en las generaciones futuras, por lo que defiende sus derechos a un ambiente sano. Gracias.